la falta de habilidad. Gracias. Entonces, ¿a qué nos referimos con que vamos a, en este primer día, a hablar de liderar las conversaciones entendiendo los cuentos que nos contamos acerca de la comunicación y de la falta de habilidades? Eso vamos a cuestionarnos. El segundo tema tiene que ver con las emociones y la comunicación efectiva, la asertividad, una pequeña fórmula de asertividad que les vamos a plantear, y vamos a terminar con los 5 comportamientos de un líder, o más allá de comportamientos, ¿cuál es el enfoque de un líder? ¿Qué busca? Y cómo un líder puede tener comportamientos de comunicación sumamente efectivos. Eso es lo que vamos a estar el día de hoy enfocándonos en aprender, en comprender, en discutir, en conversar. Y el día de mañana nos vamos a enfocar ya directamente en conflictos, en cómo los lideramos con todas estas herramientas que vamos a obtener el día de hoy. Así que vamos a estar entrándole a cuál es tu rol ante el conflicto, cómo los encaramos, desde dónde, y 4 pasos para desactivar estos conflictos. Y finalmente, pues queremos hacer una conclusión para que tú te puedas llevar algo que realmente pueda ser ejecutado en tu día a día, que pienses en algún contexto de tu vida. Y como bien han mencionado algunos de ustedes, que esto nos sirve para todo en nuestra vida, porque los seres humanos somos seres conversacionales, somos seres sociales, que para lograr cosas nos comunicamos. Así que las comunicaciones entre todos nosotros pueden mejorar mucho sabiendo, entendiendo estos elementos que vamos a estar trabajando. Así que bueno, eh, para entrar, quisiera que hagamos algunos acuerdos y simplemente, si estás de acuerdo, pon tu dedito, levanta la mano. Si no estás de acuerdo, pues no lo pongas y ya, ¿verdad? Así que bueno, la idea es estar en estas sesiones el mayor tiempo posible con todo tu enfoque para que maximices el aprendizaje. Vamos a estar aquí 2 sesiones de 1 hora y media. Realmente es poco tiempo lo que vamos a tener. Tenemos mucho que compartir y quizá lo vamos a ir acotando a estas 2 sesiones, a estas 3 horas que vamos a tener. Aprovéchalas al máximo, toma notas, haz preguntas si tienes dudas, utilicemos pues estas herramientas para que podamos sacarle el mayor provecho. Enciende la cámara el mayor tiempo posible para que generemos conexión. Estar en estos medios digitales muchas veces se vuelve un tanto tedioso, sobre todo aquellos que ya trabajan en su día a día en juntas, haciendo cosas en línea. Pues bueno, ¿cómo le hacemos para no estar pues otra vez cayendo en esos estados? Bueno, pues encendiendo la cámara, interactuando, yo voy a procurar estar cambiando las diapositivas hacia las caras, de las caras a las diapositivas, etcétera. La idea es que estemos aquí y ahora. Y hay algo importante, voy a preguntarte cosas. Bueno, voy a lanzar preguntas con la idea de que el tema que acabamos de ver lo tomes y lo apliques en algo específico que sea importante para ti. Pregunta, participa. Nos encanta la retroalimentación. Creemos que esa es la única manera de crecer, así que si tienes algún comentario, alguna pregunta, incluso algún reclamo, puedes hacerlo vía chat y vamos a estarlo agradeciendo de verdad, tanto Luis como yo. Así que bueno, excelente. Si están de acuerdo, pues podemos poner el dedito o simplemente, pues si te quedas aquí, los cuentos que ajá. Si te quedas aquí es porque pues estás de acuerdo. Entonces vamos a estar aquí interactuando. ¿Listos? Así que bueno, vamos a empezar con una primera reflexión y lo que yo quisiera es aquí que sí, que nos ayudes compartiendo cuáles son los 3 principales desafíos en tu trabajo, en tu vida, en la relación de pareja, a qué retos de comunicación te estás enfrentando en tu día a día
Y por lo cual estás aquí en este seminario virtual. A mí me encantaría que nos dejes estos ejemplos o estos desafíos en los que te encuentras aquí escritos para poder contextualizar todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy, para poner ejemplos que tengan que ver con aquello que para ti es importante. Y bueno, entonces te invito a que lo hagas y también a los que puedan compartir a través del micrófono lo podemos hacer. Después de hablar de estos retos, de estos desafíos, también me gustaría que te preguntes, ¿qué habilidades crees que deberías de desarrollar? Para que lleguemos después a los comportamientos, aquellos comportamientos que quisieras dejar de tener. Y bueno, ya no puse esta otra pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué comportamientos quisieras comenzar a mostrar en tu día a día? Entonces, ve pensando en esto. Tómale una foto a esta lámina para que no solo hoy, sino hoy, mañana, te lleves esto, reflexiones y los aterrizamos mucho más con el conocimiento que mañana vamos a tener. Así que me gustaría escuchar a 2 o 3 de ustedes o que nos manden unos mensajitos por el chat. ¿Qué opinan? ¿Para qué te va a servir? O sea, ¿cuáles son tus 3 desafíos o un desafío que nos quieras compartir? ¿Quién dice yo? Y bueno, veamos mientras el Aquí chat. aquí en el chat dice Sandra que desarrollar y mejorar la escucha activa. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a hablar de la escucha activa. Linda, adelante. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Linda Stanley y soy de Costa Rica. Bueno, parte de los motivos por lo que me llamó la atención este webinar es porque a nivel laboral, últimamente yo he sentido esa fricción que se genera cuando la gente no está de acuerdo, cuando hay una situación que resolver y tratan de buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Entonces, yo siento que hay casos donde la gente se enoja tanto y quiere imponer lo que piensa sin dar oportunidad que los demás hablen. Entonces, a mí en lo particular me cuesta mucho interrumpir a alguien que está hablando, ¿verdad? Pero eventualmente hay que hacerlo. Sin embargo, sigue habiendo gente que está molesta y sigue por más que trates de hacer esa interrupción. Entonces, esa situación a mí me ha costado un poquito manejarla y pues quisiera ese desafío poderlo desarrollar para que con seguridad yo pueda interrumpir a la persona sin ser irrespetuosa, ¿verdad? Y haciéndole entender que es importante lo que piensa, lo que ¿Ya? dice, pero que los demás tenemos oportunidad también a decir algo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Linda. Vamos a hablar de ese tema justamente. Y si no hablo de eso, te pediría que al terminar, unos 10 minutos antes de terminar, me lo recuerdes, me digas, Iván, no hemos hablado de cómo interrumpir a las personas. Gracias, Linda. Janet, le abriste tu micrófono, adelante. Ah, bueno, creo que no. ¿Alguien más quiere compartir sus desafíos? Yo, César Venga, Cepeda. venga, César. Buenas tardes. En mi caso, yo noto que traigo ahí un tema con los soft skills para poder comunicar con las personas, con clientes. Porque muchas veces hago comentarios muy crudos diciendo la verdad directa. Muchas veces en la forma como uno lo dice también está la forma que a lo mejor se genera un choque frontal con las contrapartes y lejos de generar un acuerdo, pues se generan rompimientos y no es tan fácil poder hablar. Muchas veces es también la forma bonita, la parte del soft skill de cómo decir las cosas de una forma que no sea hiriente, pero pues al final cuando uno habla la verdad, a veces la verdad por sí sola, por sí cruda, pues llega a dañar relación. Sí, gracias, César. Vamos a hablar de eso entonces también, porque sí, sí, hay maneras de ser directo y ser empático, ser amable y desarrollar estas soft skills de las cuales hablas. Gracias, César. Carolina, levantaste la mano. Hola, Se a me mí dañó me el sitio. gustaría,
a mí me gustaría mejorar mi lenguaje no verbal, o sea, que mis gestos y mis rostros, ¿verdad? Vayan adecuados o alineados a las palabras que yo estoy diciendo. O sea, yo siento que yo puedo comunicar bastante bien eh, de forma verbal, pero entonces mis gestos me traicionan cuando algo me desagrada o cuando no estoy de acuerdo con alguien. Muchas gracias. Sí, hablemos, acuérdenme, también vamos a hablar de los estados en los cuales tenemos que estar si queremos dar una cierta presencia, un cierto mensaje con ciertas actitudes. Y eso lo podemos diseñar también. Gracias, Carolina. Bien, bueno, ¿alguien Dentro de más? los comentarios, Iván, Adelante. está Karen Ríos, que dice, como líder busco mejorar la comunicación con mi equipo de trabajo y el equipo de las agrupaciones a las que pertenezco. Entonces, mejorar la comunicación. Bueno, pues empecemos entonces. Y cualquier duda que vaya saliendo, por favor, venga, adelante. Aquí hay otro comentario de Gretchen que dice, ¿cómo abordar en la parte inicial a una persona donde ya no está disponible la escucha? Bien, esa te la respondo de inmediato. No se puede, no lo hagas. Ya hablaremos de eso también, ¿verdad? Angélica Zárate dice, fomentar, desarrollar y mejorar la escucha activa y la comunicación en todos los ámbitos. Muy bien. Bueno, eso hay que diseñarlo y hay que diseñarlo por ámbito, incluso hasta por persona. Hay que tener mucha conciencia y hay que ser pacientes con nosotros porque quisiéramos de repente ah, abarcar todo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto que les acabo de decir? Yo tengo un hijo de 6 años y un hijo de 9 y una mujer de 40 y tantos. Entonces, con cada uno de ellos tengo que tener un cierto estado para comunicarme con ellos. Y cuando te hablo de estado es una disposición, una manera de verlos, tener una forma de interpretar lo que ellos me dicen. Porque cuando el chiquito de 6 dice, papá, ya no te quiero, no es lo mismo que significa para mí que cuando mi mujer me dice, no, ya no te quiero. Aunque son las mismas Pero Iván, palabras, tenemos bueno, diferentes formas de interpretar y de eso se trata lo que vamos a empezar a ver en este entrenamiento. Ya hasta le puse entrenamiento, no solamente webinar, ¿verdad? Iván, pero danos un poquito más de detalles sobre el tema de los estados, porque acabas de mencionar, y no es la primera vez que te escucho hablando sobre los estados. O sea, ¿te refieres a qué tipo de estado? O sea, ¿qué es un estado? Ajá, gracias, Luis. Un estado es la disposición en la que nos encontramos en un momento determinado, en la cual tenemos ciertas emociones y sentimientos, en la cual tenemos ciertos pensamientos y estamos usando un sistema de creencias y valores determinado. Por ejemplo, cuando yo estoy absorto leyendo un libro, ¿cuál es mi interés? Tengo un propósito de leerlo. Tengo unas creencias de que si yo me enfoco, lo leo y hasta me pongo musiquita para que entonces yo lo pueda disfrutar más. Entonces, la disposición en la cual yo me enfoco, leo, veo, tengo una emoción neutra, todos mis pensamientos tienen que ver con el libro, ese es un estado. Otro estado es cuando voy a una fiesta. Cuando voy a una fiesta tengo una cierta manera de pensar, de cómo me voy a relacionar, ya estoy pensando a quiénes me voy a encontrar y todo eso me hace también entrar en ciertas emociones que se convierten en comportamientos. Cuando voy al trabajo, o bueno, cuando estoy en un trabajo, en una junta, escucho a las personas y las escucho de cierta forma. Tengo ciertas creencias acerca de ellas, ya siento ciertas emociones al respecto de lo que ellos dicen o hacen y desde ahí me meto en un estado. A eso es a lo que me refiero. Espero haber sido claro y no haber redundado demasiado.
Antes de pasar la palabra a María, hay un comentario de Isabel Barrios que dice, en lo laboral puedo escuchar, soy paciente, pero en mi círculo familiar soy más explosiva al dar mi punto de vista. Sí, gracias. Tiene que ver con esto que te acabo de decir, que son ya los propósitos que tienes con unas personas o con otras y las creencias que tienes. O sea, por ponerte un ejemplo, si yo tengo una suegra fastidiosa, molesta, que todos los días incisivamente me está buscando molestar, yo ya voy a tener una predisposición a que cuando me diga, hola Iván, ¿a dónde vas ahora? Me voy a encender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo un estado prediseñado y de esto debemos de ser conscientes, porque justamente no he tenido una conversación difícil con ella. Pero bueno, ya entraremos en ese tema. Adelante, María. Buenas noches, Marian Félix de República Dominicana. Yo diría que el mayor desafío que estoy presentando ahora mismo como líder es poder transmitir con esa claridad mis expectativas de cara al equipo. Yo diría más bien que una comunicación clara es como desde la diversidad de perfiles. O sea, no dar por sentado que yo me estoy comunicando de la manera objetiva, correcta, sino poder entender desde esa diversidad de perfiles y de las diferencias de cada uno de los integrantes de mi equipo, si yo me estoy comunicando de manera correcta. O sea, asumiendo que el problema lo tengo yo y no el otro. Muchas gracias, Marian. Vamos a hablar justamente de eso, de cómo me comunico mejor y cómo puedo ser inclusivo en estas diversidades de perfiles, ¿no? Porque de repente incluso la misma palabra tiene diferentes connotaciones o significados para diferentes personas. Así que bueno, es todo un reto para nosotros cuando nos queremos Bastante, comunicar. porque genera, o sea, mucha frustración y uno como líder se cuestiona, como, ¿qué pasa? ¿Estaré realmente comunicándome de manera correcta? Que no me están entendiendo. Entonces nos olvidamos de que todos son diferentes y nadie es igual a nosotros. Así es. Y de hecho, cuando nosotros nos comunicamos, asumimos que los demás entienden lo que les estamos diciendo, pues porque para mí es súper claro, mira, aquí lo tengo y ahí te va, ¿no? Entonces, Sí, vamos a entrar a entender esos procesos en los cuales nos perdemos las personas muchas veces. Y pues bueno, la idea es darle la vuelta a esos potenciales problemas en los cuales nos podemos meter, ¿verdad? sí. Gracias. Gracias a ti, Marian. Listo, pues bueno, estamos entonces terminando esta reflexión y vamos a empezar a ver entonces qué habilidades. Bueno, ya nos hablaban algunas de ustedes de la escucha, de cómo establezco conexión con las personas y déjenme plantearles desde qué perspectiva vamos a hablar de la comunicación. Es a través de un modelo de la programación neurolingüística neurosemántica, o sea, es una corriente de PNL, lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Esto que vamos a platicarles acerca de el manejo de la comunicación y de las emociones tiene que ver con la neurosemántica. Y la neurosemántica de lo que se trata es de cómo sacar lo mejor de tu potencial a través del entendimiento, del aprovechamiento de tu mente, de tus emociones, de tu fisiología, de tu cuerpo. O sea, justamente alguien comentaba hace un momento de mis gestos, ¿no? ¿Cómo le hago para que no demuestren lo que realmente estoy pensando? Bueno, pues realmente no podemos hacerlo. Entonces, la neurosemántica se trata de saber cómo incorporar altos significados, valores, creencias, para tener rendimientos extraordinarios, para desempeñarnos mejor. Y esto implica para nosotros como líderes inspirar a otras personas a través de nuestro ejemplo para que ellos también busquen la excelencia
y busquen dominar su poder personal, porque nosotros ya lo hacemos. Así que este es el enfoque con el que vamos a estar trabajando de este tema de las conversaciones difíciles. Y primero quisiera contextualizar esto. ¿Qué es una conversación difícil? Ajá, o difícil ¿para quién? Porque no todas las personas batallan igual, ¿verdad? Entonces, una conversación difícil, vamos a ponerlo así, es una conversación que tiene un propósito de hacer que suceda algo importante, que no la he tenido porque de alguna forma no he sabido cómo hacerlo, me ha dado alguna preocupación o miedo a afrontar las situaciones, y entonces le pongo este adjetivo de difícil. Entonces, conversar es enfrentarme con otra persona, bueno, conversar con alguien, intercambiar ideas para lograr algo importante. ¿Esto qué implica? Que yo tengo que hacer algún tipo de esfuerzo, que va a ser incómodo y que van a aflorar mis emociones. Y ahí viene quizá el principal problema. Como muchos de nosotros no sabemos manejar nuestras emociones o las de los demás, entonces, si ya sé que tengo que ir y conversar con el gerente fulano que siempre grita, digo, y Dios, mejor ni voy, ¿para qué? A mí no me gusta que me griten. Y es más, ojalá me gritara y ya, pero me grita y ni siquiera solucionamos el asunto, el problema. O voy a ir con ese muchacho que tiene sus ideas tan fijas que ni siquiera puede escuchar lo que yo le estoy diciendo. No sé si te ha tocado alguien así. No te ponen atención, están oyendo sus propias conversaciones. Entonces, bueno, ¿eso qué implica? Pues que voy a estar esforzándome y no voy a ser muy efectivo, o al menos eso es lo que yo me digo y eso es lo que yo creo. Así que, pues bueno, a veces digo, mejor no las tengo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no hablo de estas cosas que son evidentes, o al menos para mí, y no las encaro, no las enfrento? Bueno, pues las cosas no se van a resolver nunca. De hecho, voy a seguir invirtiendo energía, voy a seguir cansándome, voy a seguir hartándome, y al final del día los resultados no se van a alcanzar. Incluso hasta nos podemos estancar en esas relaciones o pueden empeorar. Entonces, lo que más nos conviene realmente, si queremos lograr nuestros objetivos, es tenerlas. Como les decía, si lo que hace difícil algo es que van a venir emociones, que voy a gastar energía, que voy a revelar o me voy a volver vulnerable, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encararlas y asumir el rol que tengo o que yo quiero elegir y tomar. ¿Cuál es ese rol que yo quiero elegir? Tu rol como líder. Me encanta esta frase de Warren Bennis que dice que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Y me gusta porque es muy ambigua, pero al mismo tiempo implica que yo como líder debo de tener una serie de capacidades desarrolladas para trascender retos, problemas y para alcanzar un propósito superior. Entonces, si nosotros como líderes queremos alcanzar objetivos, alcanzar metas, si tenemos una visión extraordinaria que hemos impregnado en nuestros equipos o que no la hemos impregnado y justamente por eso estamos acá, pues bueno, entonces lo que yo voy a querer hacer es usar toda mi capacidad y desarrollar mis habilidades para que las demás personas se suban a la tabla conmigo, que me sigan, que no esté yo allá navegando solo, tomando la ola, usando esta analogía de la fotografía que tenemos. Entonces, como líderes, nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que saber que nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias habilidades y ponerlas al servicio de esa visión que queremos lograr. Entonces, cuando tenemos una visión clara, vamos a saber qué tenemos que hacer
Y a lo mejor no sé cómo, pero ese es nuestro reto. Así que bueno, lo primero que vamos a hablar es de la comunicación, de cómo la comunicación nos va a ayudar a trascender esto, porque nos contamos muchos cuentos en esta parte de lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas de comunicación, siempre surgen estas ideas del chisme, la deslealtad, deshonestidad, quejas, el radio pasillo, y todo esto está impregnado en nuestras organizaciones. Si hablamos de la familia, en la familia también esto lo encuentras, ¿verdad? La tía está hablando de mi mamá y yo le cuento a mi sobrino y todo esto sucede porque como humanos, pues tenemos una mente, tenemos emociones y a veces no sabemos cómo usarlos para lograr cosas extraordinarias. A veces sí, a veces no. Entonces, me gustaría plantearles esta situación. Si tenemos estos problemas de comunicación, si no conectamos, si yo siento que la gente no me quiere escuchar o es una persona gruñona o que grita, pues tiene esos comportamientos por algo. Y yo, si no entiendo por qué los tiene, si no sé cómo interpretarlo, pues no voy a poder entonces lograr mi objetivo, que es lograr la visión mía o la visión del negocio. Entonces, si queremos quitar esos problemas, debemos entender qué necesidad está operando, qué está motivando a las personas a decir lo que sienten, a hablar como hablan o a no hablar como no hablan. Y por ahí podemos utilizar el modelo de Maslow de las necesidades y nos podría mostrar cierta claridad. Por ejemplo, o sea, alguien puede ser grosero y por eso no le queremos hablar, porque tiene un ego herido que quisiera sanar, ¿verdad? O hay personas que buscan aliados, que buscan aceptación social, validación, y entonces me dicen que sí a todo. Y quién sabe si lo vayan a hacer. Otros solamente llegan a mí a desahogarse porque están llenas de frustración estas personas y lo que buscan es sacar eso. Y quizá otros solamente buscan que no los despidan o que despidan al otro para que él conserve su trabajo. Entonces, todo esto sucede en la mente de las personas y sucede porque tenemos sistemas de creencias, porque creemos, porque entendemos la vida de cierta manera. Y si nosotros somos capaces como líderes de entender qué es eso que mueve a las personas a hablar, a actuar como lo hacen, vamos a poder incidir en ello. Vamos a poder tener muchísimo más influencia. Entonces, si queremos que cambien las cosas, debemos usar esa influencia haciendo negociaciones, llegando a acuerdos, teniendo una comunicación clara. En la programación neurolingüística tenemos una serie de premisas en la comunicación. Y cuando hablamos de premisas, son los principios de donde partimos. Y estas son simplemente interpretaciones, son creencias. Entonces, cuando yo me quiero comunicar con alguien, asumo que lo que yo entiendo de lo que alguien me dice, que lo que yo entiendo de la realidad a mi alrededor es mío, es un mapa mental, es una interpretación de lo que sucede allá afuera. Y que yo voy a responder entonces a la realidad de acuerdo a cómo yo la interpreto. Y esa es la primera de estas premisas. El mapa no es el territorio. Respondemos de acuerdo al mapa, no a la realidad. Entonces, si vemos este dibujo, está un poco pixeleado, pero me gusta mucho este dibujo, no lo he encontrado con mejor resolución. Dos personas ven una misma realidad externa, pero internamente le dan un sentido distinto. Entonces, el gato para una persona es algo amoroso, lindo, que debería de estar ahí sentadito como rey, y el otro ya lo ve comiéndose a los ratones.
Entonces, a veces así nos sucede con las personas. Imagínense que mi jefa está ahí en esta pintura y es la que está viendo al gato. Y imagínate que es mi jefa y que no es un gato, que es otro colaborador, otro gerente como yo, y que yo veo a ese gerente como a alguien que no sabe hacer las cosas y ella la ve como alguien que sí, que lo hace muy bien y que es muy efectivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar diferente. Yo quizá voy a ser hostil con esta persona mientras mi jefa va a tener cierta predilección por esta persona. Entonces, debo de entender eso. Lo que yo veo siempre está sesgado por mi manera de ver las cosas. La segunda premisa es que si yo puedo generar flexibilidad en la manera en la que veo las situaciones, puedo entonces tener influencia sobre los demás y sobre mí, sobre mis demás formas de pensar. Entonces, mientras más flexible sea mi mente, mejor me voy a adaptar e incluso voy a liderar el mundo. Tenemos una tercera premisa que nos dice que no existe el error, que lo que sucede solamente es una retroalimentación. Y como te digo, estas son premisas, no quiere decir que sean realidades, pero me conviene creer esto. Cuando yo cometo un error, entonces me pongo en modo, algo no funcionó, esto me está dando información, tengo que aprender. Porque yo sí puedo aprender de la retroalimentación, pero no puedo aprender del juicio. Ah, sí, qué bruto soy, no puede ser. Entonces tengo que parar ahí. Obviamente no sucedió lo que yo quería, va a tener consecuencias, pero voy a aprender de ahí. Y bueno, aquí una mano levantada. Venga, César. Gracias. Bueno, nada más para comentar, cuando hay una búsqueda de una relación y una comunicación directa, es totalmente de acuerdo con lo que estás indicando. Pero hay veces que en los negocios, pues hay el maldito dinero interviene. ¿Y qué es lo que tenemos? Cuando de repente firmamos contratos ambiguos, el cliente siempre va a tratar de sacar el mejor partido, exigiendo más. Obviamente, cuando nuestros amigos de ventas, que son de nuestro equipo, pues muchas veces cotizan pues, lo mínimo necesario para poder salir adelante con el cumplimiento del contrato. Entonces ahí empieza un choque en donde pues, es complicado manejar esa empatía para buscar algún acuerdo, porque siempre vamos a tener ahí un choque frontal en donde una parte va a estar buscando exigir lo máximo del acuerdo y el otro va a estar buscando darle el mínimo para pues, también sacar el mayor provecho. Entonces, esas son situaciones complejas cuando interviene un acuerdo comercial o donde hay dinero de por medio. Nada más hacer el comentario y pues para ver pues ese tipo de situaciones pues también son complejas o son situaciones difíciles para poder negociar. Gracias, César. Efectivamente, mientras más ambigua sea la comunicación, más problemas pueden potencialmente generar. Y por eso deberíamos de ser nosotros excelentes comunicadores para poder entender al otro y poderlo influir. Y si voy a crear yo un contrato, por ejemplo, que de entrada este contrato estuviera tan claro que no se prestara a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, hay técnicas para ayudar a influir en los demás. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco en un momento. Veamos Iván, otras premisas. antes que continúes, Iván, ¿podrías dar un ejemplo sobre la premisa de mayor flexibilidad genera mayor influencia? Un ejemplo, claro que sí. Va a ser un tanto simple. Imagínate que tenemos que tomar una decisión de compra y que tú te quieres ir por el precio y yo, la verdad, prefiero calidad. Y es más, quien va a firmar es nuestro jefe y a él lo que le importa no es ni la calidad ni el precio, sino que el jefe vea que qué bueno es él tomando buenas decisiones. Entonces, si yo soy flexible, voy a entender que tú quieres precio, voy a entender lo que quiere mi jefe y sabiendo que lo que yo quiero es calidad, tengo que
hablar diferentes idiomas, vamos a ponerlo así, para que a ti te diga, ok, sí, entiendo que el costo es importante, vamos a ver cómo podemos, qué podemos hacer, qué podemos negociar para que tengamos un mejor precio. A mi jefe le voy a Entonces, contar, no le voy a hablar de precios, no le voy a hablar de la calidad, porque eso no le importa y no me va a escuchar. Yo le voy a hablar a él de qué bien va a quedar con su jefe. Entonces yo me muevo en diferentes marcos de interpretación porque puedo detectar lo que quiere cada persona. Y entonces a eso me refiero con la flexibilidad. Ahora, mayor influencia. Si yo hago esto, entiendo a cada uno, expongo incluso de una forma asertiva y clara mi punto también, entonces todos de alguna forma van a sentirse validados y escuchados y van a estar más dispuestos a poder negociar. De ahí es que puedo tener un poquito más de influencia que otro que dice, no, pues aquí las cosas se hacen como yo digo, porque así es como yo he dicho. Yo soy el de finanzas y entonces se acabó. No hay dinero y no hay dinero y no me muevo de ahí. Ujú. antes de pasar la palabra a Sandra, hay una pregunta que me llegó por el WhatsApp que dice, ¿cómo aplicarías el tema de mayor flexibilidad en una conversación de vecinos donde todos quieren tener la razón? Vea, pues ese es muy interesante y muy común sobre todo en edificios con muchos apartamentos, ¿verdad? Bueno, primero hay que entender que cada quien piensa diferente y esto te lo voy a responder en unos minutos que lleguemos al tema de la escucha y la Perfecto. conexión. Adelante, Sandra. Creo que este tema de la flexibilidad, conforme el último comentario que hizo Luis, de háblale de lo que a él le interesa, pero también me suena como háblale de lo que esa persona quiere escuchar, o sea, como endulzarle un poquito el oído, ¿no? Sí, no tanto, a ver, siempre debemos de tener claro cuál es nuestra visión, o sea, por eso puse la definición ahí, el líder tiene una visión. Y si estamos en una organización, la visión es clara, hay estrategias y si desplegamos KPIs y no sé lo que hagamos, allá es hacia donde tenemos que ir y eso es lo que queremos lograr. Ahora, efectivamente, cada persona quiere lograr sus propios indicadores o hacer lo que él quiere, porque todos creemos que tenemos la razón. O sea, no hay una persona que piense, no, que estos pensamientos no son buenos, son mejores los del otro. Bueno, al menos en posiciones de liderazgo, ¿verdad? Entonces, más bien de lo que se trata es de validarlos, saber que todos estamos alineados para allá y entonces empezar a retar la forma de pensar, la forma de enfrentar situaciones para poder lograr nuestros objetivos. Suena a endulzarle, pero no, o sea, la intención no es como darles por su lado. La intención es, tenemos un objetivo claro. Yo puedo entender tu objetivo y yo quiero que tú entiendas el mío y que juntos construyamos. No es que tú me caes mal, Iván. Entonces, ¿qué tengo que desarrollar habilidades para que no te caiga mal? Tengo que desarrollar una cierta manera de hablar para que entonces tú te enganches con la conversación. Tú quieras confluir al mismo lugar, no necesariamente por mi camino, por un camino alternativo que ni es el tuyo ni el mío. Entonces, de eso se trata la influencia. Bueno, no sé, por ahí te respondí, Sandra, al comentario. Sí, Gracias. muchas gracias, Iván. Tenemos otra intervención por Gretchen Rodríguez. Adelante. Adelante, Gretchen. Hola, con respecto a eso de la flexibilidad, entendería yo que es como el ejemplo de líder,
tengo mi compañero, yo y mi compañero y yo, y sin embargo, pues algunas acciones que mi compañero realiza me están afectando, pero se está presentando como de una manera emocional o personal, o yo la estoy tomando así. Sin embargo, pues yo le doy la vuelta al asunto, converso con mi líder y mi líder pues le hablo, como usted mencionaba, un poco de lo que realmente vendría siendo la parte más neutra, pues cómo me afecta en mi trabajo las acciones que hace mi compañero y por ende no puedo alcanzar los objetivos que al final es lo que se quiere lograr, alcanzar los objetivos de la organización, alcanzar las metas que se imponen, pero buscándolo de una manera más neutral, por decirlo así. Sí, sí. Gracias, Gretchen. Bueno, vamos a ver ese proceso, cómo es. Les propongo que continuemos y me voy a enfocar a empezar a conectar todo esto de lo que hemos estado hablando. Otra de estas premisas de comunicación, y acuérdense, estas premisas las uso porque me conviene tener una comunicación eficaz. Entonces, nos dice que las personas no son sus acciones, funcionan perfectamente bien y tiene que ver con esto que decías al final, Gretchen. Algunas personas a lo mejor no son mis mejores amigas, me caen mal, pero ellas no son lo que hacen. O sea, es que qué insidiosa, ese chismoso de Iván. Iván no es chismoso, dice cosas, hace chismes, pero él no lo es. O sea, no es, hay una dimensión más profunda en las personas que cuando la entendemos puede tener sentido lo que ellos dicen y hacen. Entonces, este es un marco muy interesante que, que nos va a ayudar mucho. 5, la respuesta obtenida es igual al significado de mi comunicación. Y esta es una forma de entender que cuando yo le pido algo a alguien, mándame por favor el correo ahorita, como decimos en México, y no lo hace, él entendió otra cosa. Y quizá yo no fui enfático, no di el mensaje como esa persona necesitaba escucharlo para que me enviara el correo que le estoy pidiendo en este momento. Entonces, lo que yo obtengo es lo que significó para esa persona mi comunicación, lo que yo le dije. Entonces, esta presuposición me pone a mí como el responsable de la comunicación. Y sinceramente esa es la posición que más nos conviene como líderes, porque si no nos vamos a estar quejando y victimizando de todos los demás, ¿no? Y bueno, finalmente, para hablar de la sexta, es que cada cosa que alguien hace, tú, yo, cualquier persona, lo hace porque cree que eso es lo mejor que se puede hacer para esa situación en ese momento. Y tiene entonces una intención positiva al hacerlo. Todos hacemos lo que hacemos porque tenemos una intención positiva. Así sea que yo fumo y me autodestruyo o no como, me desvelo, lo hago porque tengo una intención positiva. A lo mejor no es una de las intenciones mejores para mí, pero la tengo. Cuando le grito a una persona, cuando reviento con una emoción o cuando soy muy dócil y no digo nada y agacho la cabeza, lo hago porque tengo una intención positiva. Solo que a veces no sé cuál es. Y de eso se trata la indagación personal. Entonces, a ver, entendamos que la comunicación es un proceso y este proceso implica hacer común un mensaje, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar acerca de algo. Y desde la PNL hay algo muy interesante que nosotros hacemos, que es crear nuestras realidades internas. Cuando hay algo afuera en el mundo, pongámoslo de esta forma, está el mundo de allá afuera, nos llega a nuestros sentidos
y creamos una representación del mundo. Entonces, me acuerdo de mis últimas vacaciones, las traigo a mi mente, obviamente allá afuera estuvieron, pero ahora las recreo en mi mente. ¿Cómo las recreo? Porque en mi cerebro puede ver, puede escuchar, puede oler, puede sentir. Y a eso le llamamos representación sensorial. Y todo eso está ligado a nuestro lenguaje. Tenemos reglas, valores, creencias, una serie de significados que expresamos a través del lenguaje. Entonces, aquí tengo las imágenes de mi última experiencia de vacaciones y ya les he dado algún tipo de valor. ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, sí! Me gustaría regresar a este lugar. Oh, no, qué horrible lugar. Jamás vuelvo por acá. Entonces, así es como voy creando, perdón, la experiencia de mi vida. Ajá. Llega de afuera algo, lo convierto en una película interna y este es el cuento que me cuento sobre lo que está acá afuera. Por eso decimos que el mapa no es el territorio. Todo esto que está aquí adentro, esta R chiquita, R minúscula, no es la R mayúscula de la realidad. Es simplemente una manera en la cual pues yo lo vi, lo sentí, pero yo, a mi forma. Entonces, cuando yo reflexiono acerca de todo ello, de mis reglas, de mis creencias, de mis valores, me voy a dar cuenta de que hay otras formas, otras maneras de afrontar la realidad. Por ejemplo, una persona cuando va a un médico, puede estar pensando en su salud o puede estar pensando en me estoy quedando sin plata, no es posible, no tengo más dinero. Todo eso de qué va a depender de sus reglas, de sus valores, de sus creencias, de las emociones que salgan cuando entran o entramos en todas estas experiencias. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la comunicación? Bueno, es fundamental porque tenemos varias habilidades de comunicación y si no sabemos cómo funcionamos internamente, no vamos a poder desarrollarlas. Por ejemplo, tenemos la habilidad de la escucha, ¿no? De la escucha profunda, una escucha donde te conectas. Tenemos habilidades de apoyar, de generar relaciones de confianza, de conectar con las personas. Hay habilidades para indagar, para obtener información, para aclarar, para entender el mundo del otro y desde ahí poder influir en ellos. Poder ayudarles a que cambien los estados que hace rato les platicaba, utilizando nuestra voz, nuestras palabras, las metáforas, las ideas que nosotros transmitimos con un propósito de influencia. Y también hay habilidades para dar y recibir retroalimentación de forma sensorial. Ahora, estas habilidades son fundamentales para nosotros como líderes para evitar todos los problemas de los que hemos estado hablando. Que alguien no me escuchó bien, que no hizo lo que yo quiero, que él tiene una idea y yo tengo otra. ¿Qué necesito? Primero que nada necesito desarrollar estas habilidades creyendo que puedo hacerlo, que cuando lo haga voy a poder influir positivamente en las personas y entonces voy a lograr los objetivos para los cuales yo estoy laborando en un lugar o para los cuales yo me comprometí, por ejemplo, en una relación de pareja. Voy a hablar de la pareja, ¿no? Para no hablar solamente del trabajo. ¿De qué se queja más mi mujer? Es que Iván no me escucha. ¿Y qué es eso? ¿A qué se refiere con que no me escucha? Tengo que indagar en eso. A ver, mujer, ¿por qué dices que no te escucho? Ah, no, es que yo hablo y no me volteas a ver. Ah, ok, entonces para ti que te escuches, que te voltee a ver, que te mire a los ojos. Sí. Ok, bueno, y empiezo a darme cuenta que es lo importante para ella. Es que no confío en ti. ¿Por qué? Pues no sé,
algo haces, no lo sé. Bueno, para que ella se sienta confiada en mí, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo debo de conversar con ella? ¿Y cómo tengo que preguntarle? Hace rato preguntaba, creo justo César, si mal no recuerdo, que era muy directo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para decir cosas que tengo que decir de forma directa, pero entendiendo el mundo del otro? Como nos decía justamente también, quien, no me acuerdo si era Linda o Mariana. Cada quien es de diferente forma, cada cabeza es un mundo y cada quien va a entender cosas distintas. ¿Cómo le hago para saber qué entiende cada uno de ellos? Bueno, a través de la indagación y de evocar ciertos estados para poner un piso parejo, un piso común hacia todos. Incluso decir, a ver, miren, cuando yo hablo de que tenemos que comprometernos, me refiero a estas tres cosas: que llegues temprano, que hagas tu trabajo, que no estés platicándonos, por decir un ejemplo, ¿no? Y a través de mis actos, de mis caras, de mis acciones, de transmitir con todo mi ser eso que yo quiero, lograr ese objetivo. Y bueno, dar y recibir retroalimentación es fundamental en las organizaciones para poder ir corrigiendo el rumbo cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Así que bueno, desarrollar estas habilidades es algo básico y para ello necesitamos poner atención en los detalles, en el gesto, en la postura, en cómo se le quiebra la voz, si sube o no sube el entrecejo, si lo frunce, si se ríe, si se pone nervioso de alguna forma, hace algo, si le salen lágrimas. Todo eso es algo que debe ser importante nosotros descubrir para entender entonces cómo es el modo de comunicación de cada persona. Hay personas que Iván, pueden tener un enfoque hacia lo visual, hacia lo auditivo, hacia lo kinestésico. Sí, Luis. aquí hay una pregunta en el chat. Si Sí. puedes explicar un poco más a profundidad sobre qué es retroalimentación sensorial. ¿Qué es qué, perdón? Retroalimentación sensorial. Ah, ok. Sí. Que cuando yo dé información a la otra persona, tenga que ver con algo que pueda verse, que pueda escucharse, que pueda tener algún tipo de referencia externa. Por ejemplo, te voy a dar una retroalimentación, Luis, que no es sensorial. Oye, no me gustó cómo me interrumpiste ahorita que estaba hablando. Creo que es una falta de respeto. Eso no es ¿Cómo retroalimentación. así? Eso no es retroalimentación. ¿Eso qué es? Es reventarle a las personas mis juicios, mis formas de pensar, mi manera de ser, ¿no? ¿Qué sería una retroalimentación? Digo, no es el caso, pero lo puse porque creo que nos va a ejemplificar de lo que estamos hablando. Si yo te dijera, Luis, lo que tú hiciste fue hablar mientras yo estaba hablando. Eso es sensorial, porque ustedes se dieron cuenta que yo estaba hablando y Luis habló. ¿Sí es así? A ver, quienes tienen la cámara, digan así. Sí habló, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es sensorial, se puede observar. Se puede escuchar también. Bueno, aquí en el Zoom lo vimos, pero también se escuchó. Tú hablaste, yo hablé. Tú llamaste la atención, tú hiciste así, no sé, lo que sea. Eso es sensorial, cuando yo hago referencia a algo que es tangible. Sí, espero que quede clara esta parte. Sigamos entonces con los modos de comunicación. Cada persona tiene diferentes formas de comunicarse y algunos le ponen especial atención a elementos visuales. Por ejemplo, una persona que usa más un modo de comunicación visual va a detectar, vamos a ponerlo de esa forma, los movimientos, los gestos, las caras que hace una persona.
las personas que usan más la parte auditiva, no les va a importar lo que haga la persona. Para ellos lo importante va a ser las palabras que utilice. Un ejemplo de esto. Luis, ¿nos reunimos terminando la sesión? No, ya no. Ok, entonces, auditivamente me está diciendo que no. Pero también hizo una cara. No sé si se dieron cuenta que puso una cierta cara. Ahora, dime lo mismo, o más bien con esos mismos gestos, pero sí, sí, claro, Iván, vamos a reunirnos. Sí, sí, claro, Iván. Por supuesto, vamos a reunirnos. Ok, entonces una persona que utiliza un canal auditivo va a decir, ah, sí, claro, me voy a reunir con Luis al final. Pero una persona que utiliza el canal visual se va a dar cuenta de que para nada que nos vamos a reunir. Seguramente se va a desconectar y me va a decir que no puede o lo que sea, porque su cara transmitió una cosa y sus palabras otras. Incluso hay personas que se guían por lo que sienten, por sus sensaciones sensoriales. Por ejemplo, no, me late que Luis me está diciendo una mentira aquí. Entonces, esa es la manera en la que nosotros nos comunicamos, percibimos y hacemos nuestras películas mentales, ¿verdad? Entonces, esta parte es interesante porque hay que empezar a descubrir cómo cada persona comunica por algún canal. Y estos canales, estos 3 canales iniciales, son canales sensoriales, pero hay otra forma en la cual también las personas prefieren comunicarse, que son los canales conceptuales. A ver, piensa, y bueno, esto puede ser un cliché, pero nos puede ayudar. Es más, bueno, yo estudié ingeniería industrial y cuando terminé la carrera hace como 30 años, yo era un nerd así típico, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo son los nerds? Los ingenieros nerds, ¿no? Viven como en su propio planeta, conceptualizan, hablan solos, y entonces cuando se comunican, viven como en ese nivel de comunicación, se le llama digital, o sea, son palabras, son conceptos auditivos porque son pensamientos, y viven en el pensamiento desconectados de las partes sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que no les importa cómo se ven las cosas o cómo se escuchen. Yo te digo lo que te tengo que decir porque eso es lo que te tengo que decir y se acabó. Ahí te va. Oye, Luis, ¿sabes qué? No serviste para este trabajo. Ya, lo siento. Hoy es tu último día. Adiós. Y ya, lo echas. Entonces, oye, pero pues eso, ¿por qué? ¿Cómo que no serviste? ¿A qué te refieres? No me dijiste sensorialmente nada, ¿verdad? Ahí es cuando hace rato que me preguntabas, Luis, acerca de la retroalimentación sensorial, hablamos de algo que podamos ver, ¿verdad? Bueno, entonces hay estos modos de comunicación que tenemos las personas, vamos detectando cuáles son, porque son muy importantes, ya que eso nos va a ayudar a crear mejores relaciones. Si yo detecto que Luis utiliza un canal sensorial auditivo digital, o sea, muy conceptual, yo puedo detectar, entonces yo voy a tratar de igualarlo para crear una mejor relación con él. O si utiliza un canal sensorial muy de sentimientos, para él es muy importante estar a gusto, apapachado, sentirse bien. Entonces, cuando lo vea y me reúna con él, lo voy a tocar, lo voy a abrazar, le voy a, hola, ¿cómo estás? Vamos a comernos algo rico, vamos a ir a buscar que él kinestésicamente tenga la mejor comunicación. Esto me va a ayudar a generar esto que le llamamos rapport, que es confianza, que es apertura, que es poder tener una relación con la cual me ayude a conectar. Y aquí es muy importante hablar también de cómo podemos conectar a través de nuestras posturas, nuestras emociones, igualándolas.
Si Luis está muy eufórico y muy contento y me dice, Iván, acabo de ganar un gran contrato, vente para acá, para Panamá, y vamos a dar un curso. Y está, wow, feliz. Y yo le digo, oye, sí, gracias por invitarme. Sí, te llamo mañana para que nos pongamos de acuerdo. Con esta voz, con esta parsimonia, ¿qué va a pensar Luis? ¿Cómo se va a sentir Luis? Pues digo, no, mejor le hablo a otro, ni siquiera le ha de importar lo que le acabo de decir. Bueno, se hará su película interna. ¿Por qué? Porque acuérdate que todos nos hacemos nuestras películas de acuerdo a nuestra mente, nuestras experiencias, nuestras historias. Y bueno, pues podemos acompasar al otro conectando con todo esto. Y algo que es fundamental, quería llegar a esta lámina, porque nos va a ayudar a entender mejor cómo salir de los problemas de comunicación, es entender que hay 3 procesos lingüísticos que hacemos todos los humanos y que cuando nosotros los entendemos y preguntamos para clarificar, vamos a tener mejores resultados cuando nos comuniquemos. Primero, el proceso de eliminar información, de borrar información. Este ejemplo puede ser muy claro, o sea, sí, no puede ser, ella no me escucha. Y en lugar de yo tragarme eso que me está diciendo la persona y decir, sí, cierto, pobrecito, no te escucha, digo, a ver, oye, ¿quién no te escucha? Bueno, ¿y a qué te refieres con que no te escucha? Porque no me escucha tampoco. Me dice qué es lo que no escucha. Entonces, las personas a veces, como tenemos nuestras películas en nuestra mente, nosotros tenemos toda la información, pero no la transmitimos. Entonces, detectar el proceso de eliminación nos va a ayudar mucho a sacar a la persona de ahí, de que en lugar de seguir eliminando, nos aclare. Tenemos el segundo proceso, que es la generalización. ¿Y qué significa generalizar? Es tomar un ejemplo para interpretar muchas, pero muchas cosas. Entonces, resumimos o sobre resumimos las cosas y empezamos a generar de ahí experiencias. Por ejemplo, es que tú siempre me gritas. Siempre te grito todo el tiempo. Nunca jamás es que yo he hablado contigo bien. No, pues realmente sí, pero siempre me gritas cuando me pides cosas. Entonces, eso es ambiguo y esas ambigüedades son justamente las que generan fricciones emocionales, las que hacen que empecemos a tener conflictos con otras personas. Tenemos las distorsiones, por ejemplo. Esta es otra forma de usar el lenguaje de una forma ambigua, no clara, que se presta a generar problemas. Entonces, las distorsiones son alteraciones de la información que no nos permiten tener claridad acerca de qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, leerle la mente a las personas. Si yo sé que le caigo mal a Luis, o sea, ¿cómo sabes que le caes mal? ¿Qué te dijo? ¿Te lo dijo directamente? Y aquí lo que vamos a buscar es específicamente que nos digan las cosas que estamos buscando, o sea, ¿qué queremos de información? Si no tenemos tácitamente el mensaje, no vamos a asumir. No asumir es una de las prácticas que nos va a ayudar a tener una comunicación cada vez más clara, más precisa, y si además yo me doy cuenta que las demás personas practican esto,
que yo caigo en esta práctica, en estos 3 procesos lingüísticos, entonces también puedo ser más tolerante con los demás. O sea, sí, a mí yo generalizo también, yo también distorsiono. Y entonces creo un ambiente que sea de muchísimo mayor buena voluntad para podernos decir las cosas que tenemos que decirnos. Así que bueno, voy a dejar hasta aquí la presentación para ver si tienen dudas, si tienen preguntas o si continuamos. A ver, ¿en qué vamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigamos entonces. Entonces tenemos estos 3 procesos lingüísticos y bueno, si ya nos dimos cuenta de que lo que pensamos, lo que sentimos, nos lleva a comportarnos y hablar de cierta manera, y a esto le llamamos estados, y que nuestros estados tienen que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, pero no son causados por lo de allá afuera, y que desde ahí yo empiezo a querer intercambiar información con los demás y conectar para lograr objetivos. Y si me asumo yo como líder que tengo una visión y quiero lograr esos objetivos, entonces tengo que desarrollar al menos las habilidades que te planteé aquí, las 5 que te puse ahí. Pero resulta que para lograr eso necesito también conocerme qué me mueve, o sea, cuáles son esas emociones, esas experiencias internas que me van a permitir poder usar estas habilidades, poder decir lo que tengo que decir de una manera adecuada para poder influir en las personas. De nada sirve ir y gritarle a alguien si no se van a hacer las cosas, por más que grite, o a menos que tenga poder y pueda echar a la gente del trabajo, pero la gente lo va a hacer por miedo, no por convicción. No voy a ser un líder, voy a ser un capataz, ¿verdad? Entonces aquí las emociones son muy importantes para que entendamos cómo tener una comunicación asertiva. ¿Qué es una emoción? Entendamos el concepto. Es un estado sistémico que incluye impulsos, fisiología, cambios internos físicos, que genera o que nos conecta con pensamientos. Y ahí es donde la intuición y la razón se conectan. Y toda esta energía, este estado sistémico, ¡pum!, se transforma en comportamiento. Y Iván, estas emociones, ¿sí? mira, yo creo que Linda quería hacer una intervención. Sí, gracias. Es a lo mismo, no me gusta interrumpir y hablando de esta parte de las emociones, cuando volvemos al comentario que hizo al inicio, em, hay una persona que está un poco enojada, se deja llevar por sus impulsos y quiere mantener esa comunicación y por más que uno quiera intervenir, eso no se puede hacer por la situación del momento. ¿Cómo trabajar eso? Porque digamos, en lo personal me incomoda interrumpir, ¿verdad? Hago el comentario, digamos, por aparte cuando uno está en un ambiente virtual, pero estando en un ambiente físico, frente a frente con una persona, si esta persona está hablando y hablando y usted trata de intervenir, decir algo y él sigue como queriendo imponer ese pensamiento, ¿cómo manejarlo? Porque, digamos, yo puedo controlar mi emoción y en ese momento darle, digamos, el espacio para que él resuelva su conflicto interno, ¿verdad? Que es lo que yo pienso que está teniendo alguna situación que le molesta y quiere sacarla, ¿verdad? Pero en algún momento uno tiene que intervenir y hacerlo de la forma respetuosa posible, ¿verdad? Sin generar más fricción de la que ya hay. Esa situación para mí se vuelve compleja a veces en el trabajo cuando uno está en un proyecto, como decía el compañero, donde se negoció un tema, el alcance no estaba completamente delimitado y piden más de lo que al final se contrató, ¿verdad? Y entonces empieza esa discusión y ahí es donde no nos estamos comunicando de la manera adecuada porque tiene sus razones, pero no me deja explicar las mías. No sé si me explico. Sí, sí, creo que te entendí.
Y bueno, justo, las personas vivimos las emociones, las expresamos y a veces no sabemos controlarlas. Y cuando está desbordada una emoción, lo que hay que hacer es dejar soltar y no engancharnos, ¿no? Pero necesitamos lograr resultados. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer acuerdos. Y hay algo que le llamamos en la terminología de neurosemántica, es colocar marcos, marcos de trabajo, marcos de cómo es que vamos a operar ante una situación. Entonces, por ejemplo, Linda, me gustaría plantearte lo siguiente para que lleguemos a un acuerdo. Entiendo que, pues que tú te sientes, o que no te gusta, más bien, interrumpir, pedirte lo siguiente, que cuando me quieras interrumpir, levantes la mano, la manita aquí, y si no te hago caso, la próxima vez me gritas, me dices, Iván, ¿sí? Estaría bien para ti que de esa manera No me pudiéramos, siento cómoda en lo personal, pero sí, digamos, virtualmente uno puede levantar la mano. Eso sí lo tengo claro. Pero la situación real del conflicto es donde tendría que levantar la mano físicamente como para que la persona que está exponiendo su punto y no deja de hablar me dé el espacio para poder hablar. ¿Cómo hacerlo que no sea irrespetuoso? bueno, primero hay una creencia que tienes que cambiarte que tiene que ver con no ser respetuosa. ¿Qué significa ser respetuoso y qué no significa ser respetuoso? Y ver qué emociones te genera todo eso, etcétera. Ya más adelante vamos a hablar de las emociones. Eso es lo primero que tienes que trabajar tú. Pero ahora hablando con la otra persona, colocas un marco. Cuando yo te interrumpa, bueno, quiero pedirte permiso, Linda, de interrumpirte, porque a veces necesito decir algo que es muy importante y que eso nos va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar dinero o yo qué sé, lo que sea tu propósito. ¿Cómo sería mejor para ti, Linda, que te pudiera yo interrumpir sin que tú te sientas como que no te estoy respetando? Y entonces te pregunto y tú me vas a dar pie para que eso suceda, ¿no? No me gusta, nunca me interrumpas. Bueno, sí, quiero decirte que si nunca te interrumpo, entonces nunca te voy a poder, o sea, se me pueden pasar información que es primordial y entonces, pues no vamos a fluir tan bien y no vamos a lograr nuestro objetivo. Por Ah, eso es que te lo quiero decir. Entonces es explicar antes de que sucedan las cosas. Si tú te esperas a cuando ya está la discusión, ahí ya no hay nada que hacer. Siempre se tiene que hacer antes y a esto le llamamos colocar marcos previos. ok, perfecto. Gracias. Ajá. Y sí, por aquí Rosalba también nos escribe. ¿Me permites hablar? Si me vas a poder escuchar. Sí, o sea, todo esto, pero hay que hacerlo antes. Cuando ya una persona está caliente y en ebullición, ahí hay que decirle, bueno, nos vemos al rato que se te baje la cosa para que podamos Mm, platicar. O sea, O cuando ya hay un hay, grupo de personas que se pisan, perdón, la interrupción, en la conversación también, que hablan al mismo tiempo y al final nadie pone atención a lo que dice una u otra, ¿verdad? exactamente, así es. Bien, bueno, vamos a terminar entonces, termino la idea de las emociones y concluimos con nuestro seminario del día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué es una emoción? Es este estado sistémico que expresa cómo interpretamos nuestras experiencias y con ellas, con esta forma de interpretar, respondemos al mundo. Realmente las emociones predicen lo que va a pasar, son respuestas predictivas. Y esto es muy interesante porque entonces revelan lo que la persona espera o está pensando que nosotros vamos a hacer. Si yo llego con un colaborador, oye, me gustaría hablar contigo, nos vemos mañana en la tarde, y si está molesto conmigo, entonces él predijo algo de mí, algo ha de estar esperando y
cada interpretación que le damos a las cosas genera una emoción. Entonces, si él está generando una emoción de fastidio, de enojo, es porque algo está interpretando y yo puedo indagar, puedo preguntar y eso me va a ayudar a mí a ser cada vez más asertivo. Entonces, bueno, mañana vamos a hablar de asertividad. Vamos a profundizar en lo que nos dice la neurosemántica al respecto. Y bueno, por hoy creo que es momento de terminar. No sin antes preguntarles si hay claridad, si tienen dudas, preguntas. Ok, bueno, ¿no? Leamos los comentarios. Ok, creo que Dulce quiere comentar algo. Adelante, Dulce. Bueno, creo que no. Si no, bueno, me agradaría que nos pongan ahí qué es lo más valioso que te llevas el día de hoy en 3, 4 palabras y pues nos preparamos entonces para el día de mañana continuar con esta indagación para usar la comunicación ante estas situaciones difíciles que a veces nos plantean las otras personas o las circunstancias. César comenta de que si les podemos compartir la presentación, lo que vamos a hacer es compartir la grabación de la sesión para que puedan descargarla y verla las veces que sea necesaria. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ok. Bueno, Aquí pues comentan adelante. que se aprende la retroalimentación, no del juicio. Y habían otros comentarios que les parece excelente los temas abordados el día de hoy. Dulce comenta que estuvo excelente, creo que el saber comunicarnos de la manera adecuada mejora las relaciones de trabajo. Dice Karen que hay que buscar el punto medio, sin perder la visión y la misión de lo que estamos buscando. ¿Les parece que este tipo de temas les ayuda en su día a día, en su carrera profesional, en su vida de pareja, con los hijos? Ahorita los micrófonos están desbloqueados, así que pueden sentirse en la libertad de abrirlos y comentar. Ok, aquí hay algunas preguntas interesantes. Una es cómo abordar el proceso lingüístico para clarificar la importancia de no asumir para lograr me imagino, debe ser una comunicación más clara y precisa. El comentario es de Marianne. Sí, yo te diría, Luis, más que una pregunta, fue pues lo que me llevó, lo que planteaba Juan de los procesos lingüísticos, de esa parte de clarificar, partiendo de las creencias de las personas y el hecho de no asumir para lograr esa comunicación mucho más efectiva y clara. Gracias, Marian. Bueno, gracias, César. Gracias por tus comentarios también. Por acá, Linda, Karen. Entonces, buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Sí, claro. Entonces, Traigo ahorita otra reunión, ahorita los tengo que dejar, una disculpa, y mucho gusto en conocerlos y muy padre toda la explicación. Un gusto. Pasen buenas noches, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Eric, buenas noches.